Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thought by Hiring, un espacio creado para los amantes de recursos humanos en el que entrevistamos a personas top de HR. Hoy nos acompaña Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, con quien hablaremos sobre cómo desarrollar un Enterprise Branding para HR que potencie las relaciones de confianza. Hola Héctor, bienvenido. Pues un placer, Cristina, la verdad, estar contigo. Y nada, y un placer que me dejéis estar aquí con vosotros hoy. Y la verdad es que con calor, tengo que decir, aquí en Barcelona. Mucho calor, pero contento de estar contigo y de poder charlar tranquilamente. Qué bueno, Héctor. Para nosotros también es un gusto y un placer poder estar aquí en esta conversación. Y bueno, pues antes de empezar, sí nos gustaría que nos contases un poquito más sobre ti, tanto a nivel profesional como a nivel personal, para que pues todos los que te escuchen te puedan conocer un poco y luego ya empezamos a hablar en materia. Pues mira, yo tengo que empezar diciendo que soy zurdo, ¿vale? Con lo cual, bueno, como anécdota, digamos. Y me he dedicado, llevo ya más de 15 años trabajando en recursos humanos, tanto como director de recursos humanos como en la parte más de consultoría estratégica de negocio. Y actualmente, desde hace unos 4 años, más o menos 4 años y medio, monté mi propia empresa que se especializa en todo lo que es la parte de consultoría estratégica para ayudar a empresas privadas, en este caso, a desarrollar o a crear metodologías que permitan una reducción de su rotación, una mejora del bienestar de sus trabajadores o incluso entender sus fortalezas o debilidades de cara a ser más competitivas en el mercado laboral, porque al final, por suerte, recursos humanos ha dejado de ser en muchas ocasiones un departamento solo de nóminas para convertirse en un partner estratégico para muchas empresas. Lamentablemente, muchas de ellas buscan al partner fuera de su propia empresa en vez de desarrollarlo internamente. Y tengo que decir lamentablemente, pero a mí me beneficia mucho. O sea, yo tengo un negocio basado en eso. El día que los recursos humanos internos de las empresas empiecen a hacer sus funciones, a mí se me acaba el negocio, ¿sabes? Pero bueno, básicamente me dedico a esa parte con pasión, con ganas y tengo que decir que lo disfruto muchísimo. No, genial, Héctor, me encanta. Yo te comentaba antes de iniciar la sesión, ¿no? Que bueno, viendo un poco pues en lo que estabas haciendo, sobre lo que hablabas, un término que a mí me causó curiosidad o que yo no conocía era todo ese tema del enterprise branding, ¿no? Entonces, sí me gustaría empezar como con esta primera pregunta de qué es esto del enterprise branding y cuál es la diferencia entre la marca empleadora. Sí, es una buena pregunta. Al final, la marca empleadora básicamente se enfoca a atraer candidatos. Básicamente es una especie de imán de candidatos y muchas veces se confunde greenwashing o limpieza de cara o hacer eventos y publicarlos en redes sociales con marca empleadora. Entonces, al final es unidireccional porque al final la empresa lo que hace es generar acciones o generar procedimientos enfocados a la atracción de esos trabajadores. Mientras que, por ejemplo, la marca, digamos, empresarial, ¿vale? Enterprise Branding, está más enfocado a trabajar desde dentro para mejorar todo lo que son las estructuras y procedimientos de sus trabajadores y ya no solo atraer nuevos talentos a la compañía, sino evitar perder al talento que ya tienen. Además, en muchas ocasiones, te pongo un caso, una empresa industrial, por ejemplo, que trabaje en el mundo de la metalurgia, la gente que se le va nunca va a ser peor que la gente que entra. Entonces, ¿qué pasa? Se te va un buen trabajador, pero lo que te va a entrar, lamentablemente, por cómo está la estructura del mercado y sobre todo pues la gente de entre 20, 30 años, pues el sector industrial no es que les apasione, les atraiga. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la calidad en muchas empresas está bajando año tras año, porque al final lo que te puedes permitir contratar no es realmente lo que tú quieres contratar, pero que necesitas contratar a alguien, no puedes dejar sin a nadie. Entonces, las rotaciones se incrementan, la calidad del producto y la producción baja, empieza a haber mucha crispación entre departamentos porque no saben las cosas como se quiere. Entonces ahí es donde se genera esa marca, digamos, empresarial, esa marca de empresa, donde se trabaja internamente para también trasladarlo a la parte externa y poder generar así de esta manera ambientes mucho más confiables, mucho más sólidos y mucho más positivos. No hablo únicamente de bienestar, porque al final no todo es bienestar. Hablamos de liderazgo, hablamos de diferentes acciones. Al final es un tipo de marca que no es, al igual que la marca personal, tú puedes coger una normativa, 5 puntos y crear la marca personal de cualquier persona, porque es bastante matemática. La marca de empresa, digamos, no es tan matemática. Entonces hay empresas que fortalecerán unos puntos y otras. Entonces sí que es verdad que no es un cálculo matemático en el que tú ya lo generas automáticamente. Y ahí también está un poco la complicación de esta marca empresarial. Mientras que la marca, por ejemplo, empleadora, con que hagas un evento, 3 fotos en LinkedIn, un pequeño onboarding que parezca que sois la caña, que después el onboarding acaba, se ve la verdad, y ahí se descubre toda la trama.
choca bastante más con la idea de retener, más que retener, de fidelizar a ese talento que quieres que no se vaya. Ok, Eso o sería sea, un poco la diferencia. o sea, si te he entendido bien, podríamos decir que la marca empleadora es la parte de atracción, ¿no? O sea, como esa parte Ujú. inicial, y la enterprise sería ya toda esta parte de fidelización y ya cuando el talento está dentro de la compañía. Buenísimo. Correcto, Y correcto. claro, aquí nos mencionabas, ¿no? Que la parte de enterprise branding es un poco más complejo esa estrategia o esos puntos, esas acciones que tú puedes hacer para potencializarla. Desde tu experiencia, tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser unas estrategias, a lo mejor bases o líneas que una empresa puede seguir para tener un enterprise branding sólido? A ver, sí que es verdad que el enterprise branding, a diferencia del que hablábamos anteriormente, de lo que es Ujú, la atracción de candidatos, que solo depende de recursos humanos, en ujú. este caso, el enterprise branding depende de muchos departamentos. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que es más complicado. Pero sí que es verdad que para iniciar, el foco de inicio vuelve a entrar en recursos humanos. Al final, Ujú, un enterprise branding, primero lo que tenemos que hacer es focalizar y entender muy bien qué necesitamos dentro de la compañía. Porque vamos a tener ujú. problemas de liderazgo, podemos tener problemas de validación de los trabajadores, podemos tener problemas, mira, y vosotros, pues me parece estupendo estar hablando con vosotros, en tema de reskilling, por ejemplo, en tema de habilidades, de decir, oye, mira, queremos, nos faltan habilidades dentro de la compañía, pues vamos a formar a esos trabajadores para que se sientan reformados, todo el tema del reskilling, que es fundamental hoy en día. Si no encuentras talento de fuera, genera tu talento de forma interna. Y el trabajador te lo va a agradecer, porque al final, Ujú. traer talentos de fuera que les pagues más que los que tienes dentro, por ejemplo, y que les generes formaciones desde el principio, que a los de dentro no se has generado esas formaciones, genera mucha desigualdad. Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, si tuviera que empezar, las veces que he trabajado con empresas para hacerlo, el primer paso es una encuesta de clima. Ok. Saber cuáles son los 10 puntos críticos de la compañía y también cuáles son los 10 puntos maravillosos de la compañía, los mejor valorados, porque al final a veces parece que solo miramos la parte mala de las empresas, lo que falla, y nos olvidamos de la parte que, por ejemplo, tiene un gran éxito. A lo mejor el ambiente laboral que hay entre compañeros es brillante. Oye, no lo toques, ¿sabes? No hagas Claro. cambios, déjalo brillante, ¿sabes? Pero a lo mejor falla, pues lo que decíamos, el liderazgo, que a lo mejor es un liderazgo ausente. O a lo mejor falla el tema de, pues, dar feedback a los trabajadores, que se sientan valorados por la compañía, porque en muchas ocasiones tenemos el mal vicio que la compañía no te dice las 9 cosas que has hecho bien, te recalca la que has hecho mal. Entonces, Mm. eso en muchas ocasiones al trabajador le genera una ansiedad, un malestar, un tal, pues a lo mejor genera esa política o esa tradición más cultural del feedback positivo, por ejemplo, aunque sea cada 6 meses, cada 3 meses. Pues yo empezaría con una buena encuesta de clima, tanto Ok. cuantitativa como cualitativa. Y a partir de ahí, como te decía antes, cada marca es diferente a sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, a generar esas metodologías trabajadas con OKRs, no con KPIs, porque al final el KPI nos da ciertos indicadores, pero el OKR nos da objetivos cuantificables y medibles. Entonces, trabajando con OKRs, desarrollar ya esos procesos de metodologías que permitan generar una empresa que después, además, que sabemos, o sea, si yo te preguntase, Cristina, ahora, dime 3 empresas buenas en las que trabajar, aunque no hayas trabajado en ellas, te ha llegado que son buenas empresas. Ujú. Entonces, muchas ocasiones, más que generar acciones externas que puedan atraer el talento, es generar acciones internas que hagan que el talento se entere de esta empresa. Claro. Pues es un ángulo completamente opuesto al que podríamos pensar. Claro, aquí justo me estaba surgiendo otra pregunta porque nos mencionas que esto tiene que empezar en recursos humanos, ¿no? Y sabemos que a veces pues es complejo que las empresas le metan Sí. foco en esto, le inviertan. ¿Cómo puede hacer recursos humanos para que convencer de empezar a trabajar en esta marca y cuál es el impacto o valor que ellos pueden decirle, oye, mira, esto es lo que vamos a conseguir, esto es cómo lo vamos a poder ver? Cuéntanos un poquito respecto a eso. A ver, me encantaría responderte diciendo que recursos humanos puede empezar haciéndolo desde el valor que aporta la compañía, desde el discurso del bienestar, pero seamos realistas. Eso, tú vas a una empresa, una pyme industrial, y tú le hablas de bienestar y le hablas de valor humano y te va a decir que sí, lo que tú quieras, pero ¿cuánto me cuesta? ¿Sabes? O sea, al final, Ajá. el coste es lo que realmente va a valorar en muchas ocasiones la empresa. Entonces, ¿cómo lo puede enfocar recursos humanos? Como coste, como el ahorro que va a ahorrar la empresa Ujú. en bajas, en rotación, en selección de personal. Todo eso es dinero para una empresa. El tema de las bajas laborales. Si tú tienes una baja laboral, a lo mejor tienes que cubrirla con una persona externa, con lo cual ya estás haciendo ahí movimientos o estás cargando completamente a un departamento, lo que va a provocar un dominó de bajas laborales en muchos casos. Cuando ya empieza una baja laboral más gestionada,
al cabo de poco hay otra y otra y otra y otra, y al final hay departamentos que están completamente, que parecen cementerios, por ejemplo, ¿sabes? Claro, Entonces, sí que es verdad que recursos humanos, lamentablemente, tiene que enfocarlo desde el coste, desde el ahorro de costes que supone para una empresa. Y sobre todo en cuanto a esa atracción de talento, que si no va contigo se irá con la competencia. Entonces, lo que te interesa es no perderlo. Entonces, digo lamentablemente porque me encantaría decir eso, ¿eh? sí, Soy un no, de Chief acuerdo. Happiness Officer y me encanta no sé qué, pero la verdad es que las empresas lo que buscan es la cuantía económica que les va a suponer cada inversión. Y en muchos casos las pequeñas inversiones que les puedes ofrecer ya se quejan porque les supone un coste, porque no lo valoran. Claro. Entonces sí que es verdad que lamentablemente recursos humanos en empresas que culturalmente no lo valoren, porque las Ujú, hay muchas empresas ujú. que recursos humanos no lo tienen en el comité de dirección, no lo tienen como un perfil que participe, entonces ahí sí que es verdad que es complicado. Entonces el trabajo de recursos humanos ahí está en ir picando piedra y recordándole a ese empresario, oye, no encontramos gente, falta gente, se nos va este, se nos va el otro. Y las encuestas de clima son una gran puerta muchas veces para estos cambios, porque te doy un ejemplo real. Hace poco estaba en una empresa del sur de Madrid, en este caso, haciendo una encuesta de clima, primero cuantitativa, después cualitativa. En las dinámicas que hice, que estaban pues producción, administración, cargos intermedios, habían diferentes colectivos, todos coincidieron en lo mismo, y es que no recomendarían esa empresa a ningún conocido. Wow. Claro, que el 100% de tu plantilla no recomiende tu empresa, hay un problema. Claro, cuando se lo Total. dije al empresario, la cara del empresario, los ojos flipando del empresario, en plan, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Yo, pues nadie. Oye, pues eso no puede ser. Y ahí ya entra el dolor de decir, oye, pues si no puede ser, vayamos a hacer cosas, ¿sabes? Entonces ahí sí que se trataron muchos temas y tal, pero esta empresa, por ejemplo, quiere desarrollar su marca empleadora porque está situada en una población alejada de cualquier gran metrópoli, por así decirlo, y les está costando mucho el poder atraer talento donde están. Entonces, sí que es verdad que necesitan sí o sí generar esa marca para poder atraer talento, pero también para hacer que la gente no se le vaya. No, súper interesante. Es que al final el poder de los datos, ¿no? O sea, tú puedes hablar y hablar, pero hasta que no lo ves con los datos y con los números, no te das cuenta realmente Totalmente. de ese impacto. No, buenísimo. Y ahí lo vemos en LinkedIn, ¿eh? Que hay gente que habla. Sí, Bienestar, felicidad, liderazgo. Sí, sí, pero hasta que tú no das datos realmente a una persona interesada, no valorará ese cambio directo sobre esa problemática. totalmente de acuerdo. Y aquí, o sea, para ti el primer paso sería la encuesta del clima, ¿no? Que como vemos además te da una información súper interesante sobre cómo está la empresa. ¿Hay otra estrategia, alguna otra recomendación que tú podrías dar? Sobre todo pensando en esta empresa de no voy a invertirle, no le veo esa importancia, o tú para ti sería full in en Para mí la es marca clima. full encuesta de clima, porque es lo que te decía antes, o sea, la marca empresarial, digamos, no es matemática. Entonces, Ujú, si tú, por ejemplo, imagínate el ejemplo que te he dicho antes, una de las fortalezas era que había muy buen ambiente entre compañeros. Si eso, claro. por ejemplo, pasa a ser una de las mayores debilidades, que no hay buen ambiente entre compañeros, sabes que tienes que generar acciones, por Ujú, ejemplo, que permitan desarrollar un tema de networking, un tema de acciones o actividades que permitan unificar a los equipos. Porque al final, si no hay buen rollo en la compañía, entre compañeros, se generan entornos tóxicos que también pueden permitir o pueden fomentar pues bajas, deserciones, etcétera, etcétera. Entonces, es sobre todo anticiparse o detectar muy bien esos problemas clave, ¿vale? Y eso normalmente lo que recomiendo yo es que no se haga una encuesta, que lamentablemente hay encuestas de clima que tocan 10 inputs, ¿sabes? O ujú, sea, tienen que hacer encuestas de clima que toquen 200 inputs diferentes. claro, Y de esos 200, coger los 10 que más y los 10 que menos. Pero no una encuesta, porque a veces así, no hemos hecho una encuesta de clima. Y lo veis, a lo mejor han tocado 5 temas. claro. Liderazgo, salarios, horarios, nivel de estrés y poco más. Y dices, hombre, con esos inputs no trabajas mucho. Entonces, trabajar 200 inputs hace falta, que hoy en día, por suerte, la inteligencia artificial nos permite trabajar con muchísimos inputs de una forma muy rápida. Ya no es como antes que tenías que ir volcando todas las Ujú. encuestas de una en una. Ahora puedes hacer un volcaje rápido, un análisis rápido. Por lo tanto, gracias a la inteligencia artificial podemos ampliar el número de inputs que antes era inviable para una persona sola. Porque tenías que estar ahí, o sea, imagínate, 200 inputs, 1000 trabajadores, son 200.000 respuestas que tienes que ir volcando una a una. Ahora Imagino. mismo, por suerte, podemos ampliar toda esa capacidad y por lo tanto también podemos mejorar el análisis de las empresas. Pero sí que es verdad que lo primero para mí, encuesta de clima, pero es una encuesta más que de clima, una encuesta de salud empresarial, por así decirlo. Entonces no es tanto ver el clima, sino ver la salud que tiene la empresa y a partir de ahí empezar a trabajar procesos y metodologías. Qué interesante. Y aquí que mencionas, claro, que tienes que tener una encuesta bastante robusta. ¿Cuáles son los puntos o lo que sí o sí tenemos que tocar en esa encuesta de clima? Que para ti es A ver, fundamental.
Para mí, por ejemplo, el tema de el liderazgo que pueda haber, Ujú, muy importante. El tema de la imagen que tienen los trabajadores de la empresa, por ujú, ejemplo. El tema de la comunicación, sobre todo si hay una comunicación fluida o la comunicación es extraña, de repente te dicen A y a la semana te dicen B y todo el trabajo que has hecho se va al garete porque ya no es lo que... O sea, no hay unas prioridades, que se ve como muy caótico, por ejemplo. ujú. El organigrama, que esté bien definido, que sepas a quién acudir en caso de tener una pregunta, porque a veces hay organigramas que son muy caóticos o departamentos que no están bien definidos los roles, por ejemplo. Eh, el tema de la valoración del trabajador, si el trabajador se siente bien valorado o no bien valorado, no es una pregunta de sí o no, es demuéstrame si no lo estás o si lo estás, qué acciones están desarrollando. O sea, todo es en una forma más cualitativa, más entrar en profundidad, por ejemplo. El tema de las herramientas, por ejemplo, para poder trabajar, para poder desarrollar bien su trabajo, ¿sabes? Pues, por ejemplo, que se cumplan con las normativas, las metodologías, los procedimientos. A veces, cuando hay desorden en la empresa, el desorden se transmite después a los trabajadores. Y si tú, por Claro, ejemplo, no tienes unas metodologías aplicadas, pues el caso de esta empresa. Tenían la escalera, una escalera grande para subir arriba, la escalera estaba como torcida, porque habían estado pasando por encima con el tolo mecánico. ¿Por qué? Porque no hay una política de cuidar el material de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final el material siempre fallaba, el tolo mecánico no funciona, además los muelles saliendo del asiento, o sea, un tema que de prevención de riesgos laborales se tienen que poner las manos en la cabeza, por ejemplo, claro. etcétera, etcétera. O sea, buscar todo lo que es la gestión del día a día del trabajador, más que ir a escalar a la parte más de cultura, misión, valores, toda esa parte, al trabajador le da más igual. A ti la cultura, la misión y los valores de la empresa, que están en la página web, no siempre van alineados con lo que te encuentras en la empresa realmente. Entonces, al final, esa parte de cultura, misión y valores no vamos a modificarla porque es el ADN de esa empresa, pero sí que es importante entender el día a día del trabajador desde que entra hasta que sale, que pueda tener las herramientas disponibles, la comunicación disponible, el apoyo por parte de su responsable directo disponible, el apoyo entre compañeros, que todo eso nos permita ver en qué momento choca o se genera algún tipo de desgaste para ese trabajador. Y bueno, qué interesante. Claro, aquí ya me surge ahora como la siguiente pregunta, estaba apuntando todo lo que nos estabas mencionando y claro, hemos hablado de que inicia recursos humanos, pero obviamente influye a toda la organización y a varios departamentos. Vamos a hablar de prevención de riesgos, organigrama, hemos hablado de diferentes cosas. Entonces aquí ya mi segunda pregunta viene relacionada a esto de cómo el resto de áreas de la empresa puede apoyar a recursos humanos para potencializar y fomentar el seguir desarrollando este enterprise branding. Claro, así que aquí se generan infinitas opciones y posibilidades, lógicamente. Que recursos Ujú. humanos sea respetada dentro de esa empresa y por lo tanto los otros departamentos trabajen colectivamente con esa persona. Pues, por ejemplo, tenemos Patricia Iglesias, que estuvo más con vosotros Sí. anteriormente en un Ujú. directo, que es una persona maravillosa. Patricia Iglesias, por ejemplo, Patricia Iglesias en su empresa es una persona completamente respetada. Entonces, lo que ella decide y las decisiones que toma son apoyadas por el conjunto de compañeros. ¿Cuál es el problema? Cuando esa innovación o esa vocación de mejorar de recursos humanos se encuentra con un choque que es gente que se quita digamos, se quita la culpa de encima, de yo no, eso no va conmigo, ¿sabes? Eso no. El de prevención de riesgos laborales que te viene y te dice, yo ya les he dicho muchas veces que traten bien el material, pero es que no me hacen caso. O el de producción que te dice, yo es que he dicho 1000 veces que me traigáis el material para poder trabajar, pero es que por mucho que lo digo nadie me lo trae. Entonces al final cuando se van quitando balones de encima es más complicado. Ahí lo que sí que se tiene que hacer es apoyarse en la directiva, en la Claro. dirección. Ujú. Porque al final la dirección, que se supone que es la que ha aprobado esa encuesta de clima en muchas ocasiones, una vez vea esos datos y esos resultados, hay dos opciones. O dice, da igual, y ya sabes que la empresa esa está condenada, entre comillas, o se da cuenta de que realmente el momento es peligroso, entonces tiene que invertir de alguna manera su tiempo. Y aquí, por ejemplo, te tengo que decir que en todos los casos que he hecho este tipo de acciones, que además no han sido apoyadas por directiva, han sido marcadas por recursos humanos, porque la directiva lo tenía muy claro. Era en plan, se van a quejar del sueldo, del horario y del nivel de estrés, ¿sabes? Y sorprendentemente, casi nunca el sueldo ha sido un factor crítico. Nunca. O sea, ha sido más crítico el tema del liderazgo, por ejemplo, la falta de comunicación o la falta de sentirse valorados por la empresa, que el tema salarial, por ejemplo, o el nivel de estrés. Eso es una cosa que los trabajadores en las encuestas que hago no valoran como lo más crítico. A lo mejor, si son 10, pues a lo mejor están en la posición 14 o 15 o 20, ¿sabes? Pero no está entre las 10 primeras. Entonces, aquí, por ejemplo,
en el 100% de ocasiones, cuando hemos hecho estas encuestas y después las dinámicas grupales, al hablar con el director general o el CEO de turno, la cara que se le queda es de tenemos que hacer algo ya. Porque es lo que decías antes tú, Cristina, cuando tienes los datos, Total. la cosa cambia completamente. Y si yo, por ejemplo, aparezco delante tuyo y te digo directamente frases que son literales de esta gente, que un sábado no voy ni loco, por ejemplo, hablando de la actividad grupal, por ejemplo, o hacía tiempo, hacíamos actividades, pero no servían para nada, no hay protocolos claros ni manuales, aprendemos a palazos, por ejemplo, o un Wow. gracias, un esto ha salido bien, ya cambiaría mucho. Esas son frases literales de la última que hice, ¿sabes? O la de no hay previsión de materiales, nos quedamos sin cajas y nadie lo sabe. Por ejemplo, esas son frases que son literales y que cuando el empresario las escucha y las lee, de trabajadores suyos, le cambia completamente la percepción. Dice, ostras, aquí Claro. algo falla. Primero se Normal, es que indigna, si no te cambia. después se cabrea, ¿sabes? O sea, primero se Sí, indigna. las 5 ¿Cómo fases, que? ¿no? Después se cabrea, Negación, pero que esta gente, aceptación. ¿sabes? Y al final acaba Sí, negociando y pidiendo, por claro, favor, que le ayudemos, ¿sabes? Entonces, pero sí claro. que es verdad que al principio se cabrean mucho, les dejas un par de días para que lo mediten y Para que, después cuando te vienen y te dicen, quizá tendremos que hacer cositas. Pero sí que es verdad que al final, lo que te he dicho al principio, Cristina, es una realidad y la palabra es datos. Datos, impacto visual, que lo vean. no, buenísimo. Sí, así es. Al final, pues tú los puedes negar si quieres, pero los datos ahí están y los datos no mienten. Y si son cosas que están diciendo tus trabajadores y es algo genérico, ¿no? Que no es un trabajador de 500, pues ahí ya toca tomar medidas, como bien nos comentan. Aquí Totalmente. sí me gustaría, ya como para ir finalizando, también hablar un poco de, bueno, cómo esta marca empleadora afecta también lo que sería la parte de los candidatos y Ujú. sería cómo cambia el comportamiento de los candidatos con una empresa que ha desarrollado su enterprise branding frente a una que no la ha desarrollado. Mira, te voy a poner un ejemplo, Cristina, ya que la pregunta me parece súper interesante, la verdad, y te voy a poner un ejemplo. Imagínate una empresa multinacional, española en este caso, que tiene un tema te lo voy a decir, no me sale la palabra ahora, mira, que es una palabra que usan 1000 veces, ¿sabes? Todo lo que es el tema de especias, por así decirlo, Sí. ¿vale? Beneficios en especias, y tiene un listado de 30 opciones, de las cuales tú cada año, Cristina, puedes elegir 10. Como tienes medicina Okay. privada, veterinario, por ejemplo, tienes asesoramiento hipotecario, tienes asesoramiento financiero, tienes psicólogo, tienes guardería infantil, tienes cheque restaurante, tienes gimnasio, tienes un montón de opciones y tú eliges las 10 que tú quieres. Al año siguiente te vuelven a preguntar, oye, Cristina, ¿quieres seguir con las mismas o quieres cambiar algo? Pues a lo mejor este año has tenido un hijo. Entonces, mira, Okay. pues ahora me quito el cheque restaurante y quiero coger la guardería, por ejemplo, ¿vale? Es una empresa que además potencia la promoción interna y una formación constante en los trabajadores para que no estén desactualizados de cara a, incluso si quieren marchar a otras compañías, que puedan estar actualizados. Esta compañía, por ejemplo, y paga bien, además tiene un buen horario, del cual muchos de ellos, si lo disponen, pueden hasta teletrabajar el tiempo que deseen, por ejemplo. ¿Esta compañía te parecería una buena compañía, Cristina? Así como me lo pintas, sí, claro. Es una buena compañía, ¿eh? No me la estoy Sí, sí. inventando. En este caso estoy hablando de PC Componentes, ¿vale? Dirigida Okay. por Miguel Ángel López, que es el director de recursos humanos de PC Componentes, y tiene una política excelente a sus trabajadores. Ah, PC excelente. Componentes, la gente no se va de PC Componentes. Te pueden llamar de otra compañía que te paguen más, y a menos que sea un poco mercenario, pues a lo mejor sí, pero la gente no se va. ¿Por qué? Porque han desarrollado una buena marca empleadora. Y muchos trabajadores quieren entrar ahí. Aunque ellos no hagan, porque tú no verás en PC Componentes publicidad en LinkedIn o en Instagram sobre mi primer día en PC Componentes, y alguien corriendo por el pasillo con la cámara, como si, hola Javier, hola no sé cuánto. No, no lo hacen, no fingen. ¿Por qué? Porque sus trabajadores están satisfechos realmente. Claro. Entonces, al final, esa marca empleadora, digamos, no choca tanto, porque al final marca empleadora sería hacer acciones que muchas veces son algo grimosas, porque las veces es como de, hoy los de ADECO hemos salido a correr una maratón el sábado por la tarde. Estás en plan, eso no me atrae, ¿sabes? Prefiero que me digan lo del tema este de que puedes elegir entre 20 cosas o que me digan los beneficios. Claro, la marca empresarial, esta Enterprise Branding, lo que hace es sobre todo trabajar desde los beneficios de la compañía, desde el qué ofrece esta compañía y por eso quiero trabajar en ella. Mientras que la marca, digamos, el branding, digamos, de candidatos, el candidate experience, el candidate branding, toda esta parte, se enfoca más al qué te prometemos, ¿sabes? Sobre lo que realmente no conoces. Entonces sí que es verdad que tratan de una forma muy diferente. Y muchos candidatos quieren ir a estas empresas. Cuando tú sabes de alguna empresa que se trabaja bien, que se paga bien y que hay buen ambiente, la gente quiere ir.
¿Cuánta gente quería ir a Google al principio, cuando habían toboganes por todos lados? Y Sí. la gente quería ir a Google. Y no veías anuncios de Google con gente bajando por los toboganes. En plan, no, o sea, no lo veías. Pero se hablaba de que Google trataba muy bien a sus Ujú. trabajadores. Porque al final, la marca empresa es más potente que acciones que puedas desarrollar. Porque incluso tenemos empresas que hacen acciones que intentan atraer el talento, pero tienen una mala fama detrás que por mucho que las hagan no te van a atraer ese talento. Entonces al final la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues desarrollemos, cambiemos internamente para que el talento se sienta atraído por nosotros y no hagamos acciones para intentar medio engañar a ese talento para que venga con nosotros. Pues ahí es un poco el cambio que puede haber, que creo que es importante. Sí, aquí estaba yo pensando en una frase, el papel todo lo aguanta. O sea, tú puedes Correcto. poner lo que quieras, pero que si luego no se vive eso, no, lo que dices en la entrevista no es luego lo que es la realidad, no hay ¿Cuánta nada gente que... conocemos que ha empezado en una empresa y a los meses ha dicho, mira, es que no es lo que me dijeron, Total. no es lo que me imaginaba, no es el ambiente que yo creía? No, en cambio, cuando ya entras en una empresa sabiendo desde el principio lo que hay, porque has oído hablar de ella y Ujú. porque hay otra gente que te ha hablado de ella, que porque están contentos, trabajadores que están ahí que están contentos de hablar de ella, que la referenciarían, por así decirlo. ¿Cómo cambian las cosas? Es completamente Sí. diferente. Totalmente de acuerdo. Bueno, genial, Héctor. Mil gracias por toda esta, bueno, este conocimiento que nos has compartido hoy. A mí me gustaría Nada, terminar con que, bueno, que nos contases cómo ves tú las tendencias en los próximos años respecto a todo este tema de enterprise branding y la marca empleadora. a ver, yo veo tres tendencias, te diría. Ujú, Sí, bueno, tres tendencias. La primera, que es la que creo que va a ser la más mayoritaria, al menos en países de hispanohablantes, que ya sabes que tenemos un tema cultural similar, y ujú. sobre todo con pymes, con pequeñas y medianas empresas, que será más bien una política de rotación. Rotación. O sea, recursos humanos seguirá sin poder crecer, a pesar de la ilusión que nos hace que recursos humanos tenga ese peso, pero en el 70% de empresas, lamentablemente, seguiremos en un tema, estoy hablando a 4 o 5 años vista, ¿vale? No a 20, que no me la jugaría, ¿vale? Pero a 4 o 5 años vista, muchas empresas seguirán manteniendo. Además, tengo que decir que el mercado, después de la pandemia, parecía que los candidatos empezaban a tener un poco la sartén compartida con la empresa, pero este año, por ejemplo, hemos empezado a ver muchas acciones que demuestran que la empresa vuelve a tener otra vez el mango, la sartén, Bien. digamos, cogida por el mango, y que empieza otra vez a verse una bajada de sueldos de promedio, una bajada de la calidad de las contrataciones. Estamos viendo mucha pérdida de calidad laboral, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el gran grosso de las compañías, me huelo, que no voy a ser muy optimista en este sentido. Y me encantaría serlo, ¿eh? Pero lamentablemente soy más famoso por mi visión pesimista de Grinch que no por mi visión de Chief Happiness Officer, que todo lo puede, ¿sabes? Al final intento ser más realista. La segunda, y ahí creo que vosotros tenéis un peso brutal, que es el de las empresas que empezarán a formar a sus trabajadores de forma interna para que tengan todas esas habilidades, ese reskilling, por ejemplo, que es fundamental para potenciar ese talento, ¿vale? O sea, todo lo que sería esa evaluación de trabajadores, esa creación de proyectos de reskilling o formación para intentar potenciar a los que ya tienes dentro. Y la que debería ser la mayoritaria, pero me huelo que va a ser un punto más intermedio, que sería este desarrollo de la marca empresa, ¿vale? Los que están haciendo la parte de reskilling, ahí también seguramente habrán acciones de Ujú. atraer talento de alguna manera. Pero la de la marca empresa va a ser la minoritaria, pero sí que es verdad que van a ser empresas que van a marcar la tendencia del mercado. Entonces, al final, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la mayoritaria? ¿Con la cómoda, entre comillas, o con la que va a marcar tendencia de mercado? Seguramente de los tres grupos, los trabajadores de los dos primeros querrán acabar en esa última. Mientras que los de la última no se lo pensarán dos veces para no salirse de ahí y no ir a las otras empresas. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Lo que te decía al principio, llevamos ya 2 o 3 años en las que el talento se te va, pero no lo cubres con talento nuevo, lo cubres con talento inferior al que se te ha ido. Y por lo tanto, la calidad global de la empresa está bajando. Y eso es algo que estamos viendo. Y las empresas que no estén dispuestas a hacer un reskilling, a hacer temas de onboarding, por ejemplo, desarrollar un onboarding para las nuevas incorporaciones, a desarrollar una marca empresa, por ejemplo, para los trabajadores que tenemos dentro, y a crear políticas que permitan que el trabajador se quiera quedar en la empresa, pues están condenadas a ir perdiendo calidad, a ir perdiendo talento y al final, en muchas ocasiones, acabar cerrando seguramente.
Bueno, me dejas aquí reflexionando sobre muchas cosas, la verdad, con estos tres últimos puntos que nos mencionas. Y nada, ya pues por último agradecerte muchísimo por este espacio, creo que ha sido súper interesante. Yo me quedo aquí, me apunto algunas cositas también para empezar a aplicar en nuestro día a día y nada, pues Pues agradecerte me de alegro. nuevo mucho y nos vemos a la Pues próxima. para mí ha sido un placer, Cristina, que estar contigo en este rato, haber podido charlar contigo. También agradecer mucho este espacio de Hiring, en este sentido, que estemos juntos y que sepas que me quedo con lo que has dicho, que para mí es un placer saber que algo de lo que he dicho te ha ayudado también a abrir esa reflexión y creo que al final es lo que también intentamos en estos espacios, abrir esas reflexiones y ayudar a la gente. Así Así que es. muchísimas gracias, te agradezco muchísimo este espacio, este momento que me habéis permitido darme voz en este altavoz que tenéis vosotros y lo dicho, nos vemos a la vuelta. Claro que sí. Que tengas un día. Igualmente.